Pestaña Salud Sexual y Reproductiva. El primer acordeón que compone esta pestaña es el de Conocimiento en Salud Sexual y Reproductiva. Permite registrar información relacionada al motivo por el cual acude a la consejería y si ha recibido consejería previamente a través de quién fue impartida. En este punto de la asesoría y con base en las respuestas de la paciente, aborde de manera integral la asesoría y explique los conceptos de salud sexual, salud reproductiva, sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, identidad de género, orientación sexual, prácticas sexuales, fertilidad y demás conceptos que abarca la salud sexual y reproductiva. El acordeón se compone de las preguntas que ustedes observan con opción de lista desplegable, selección única de acuerdo a la información que les brinde la paciente y opción de respuesta para una segunda pregunta sí, no. Al seleccionar sí, se despliega una nueva pregunta, la cual tiene opción de lista desplegable para seleccionar. Este acordeón aplica para las edades de 10 a 52 años. El segundo acordeón es conductas sexuales. En este acordeón se registra información con respecto a la actividad sexual, factores de vulnerabilidad y orientación sexual del paciente. En el acordeón hay diferentes preguntas de acuerdo a la edad. Si es una paciente en el rango de edad de 10 a 19 años, se visualizará la pregunta ¿ha iniciado su vida sexual? Con opción de respuesta sí, no. Si selecciona sí, se despliegan nuevas preguntas y si la paciente es menor de 14 años, se despliega una alerta la que indica que se intervenga de acuerdo al protocolo de víctimas de violencia sexual. Se despliegan las preguntas nuevas con opciones de respuesta para ingresar datos, de selección de lista desplegable, en la cual también, de acuerdo a la información que la paciente brinde, se desplegarán alertas. Veamos en este caso las alertas que se emiten. En este caso, al seleccionar como método de planificación ninguno, se genera una alerta. En este se genera alerta al seleccionar el número de compañeros sexuales en el último año de 2, 3, 4, 5 o más de 5 generará alerta. Número de compañeros sexuales actuales. De la misma forma, 2, 3, 4, 5 o más de 5 genera alerta. En orientación sexual existen diversas opciones. Cada uno de los conceptos de estas respuestas lo encuentran en el instructivo. Para este caso, si se selecciona alguno diferente a ninguno, genera la alerta. Al seleccionar si cambio de pareja constantemente, genera la alerta.
Ahora miremos las preguntas que se despliegan para una paciente a partir de los 20 años hasta los 52 años. En este caso ya las preguntas son si tiene vida sexual en el último año y si tiene vida sexual actualmente, con opción de respuesta sí y no. Al seleccionar sí, en el último año consulta el número de compañeros sexuales. Al igual que en el caso anterior, a partir de 2, 3, 4, 5, más de 5 genera una alerta. Y si tiene vida sexual activa actualmente, al contestar sí, despliega unas nuevas preguntas, las cuales tienen opciones de respuesta de lista desplegable o de selección única sí o no. De igual manera, de acuerdo a la respuesta se generan alertas. El siguiente acordeón es planificación familiar. Este acordeón aplica para el rango de 10 a 52 años. Permite registrar respuestas relacionadas al conocimiento en planificación familiar y con base en la información de las conductas sexuales de la paciente, brindar asesoría en métodos anticonceptivos existentes sin exclusión alguna, sus mecanismos de acción, ventajas, desventajas, riesgos y consecuencias de uso, y orientar hacia la utilización de la doble protección. Las respuestas son de selección única o de lista desplegable. También se generan alertas de acuerdo a las respuestas seleccionadas. También al contestar se pueden generar nuevas preguntas para seleccionar las opciones de respuesta. En este caso es de checkbox o selección múltiple, donde consulta si ha utilizado algún método anticonceptivo y pregunta cuál. Se pueden seleccionar cuántos métodos nos indique la paciente. Consulta si tuvo algún inconveniente al utilizarlos y qué tipo de inconveniente. Consulta acerca del método anticonceptivo usado actualmente, con lista desplegable para seleccionar el que nos indique la paciente. Y también genera alertas de acuerdo a algunas de las respuestas que se seleccionen. En este caso, ninguna. Se despliega una nueva pregunta en el cual consulta el motivo por el cual no planifica. O si se selecciona alguno de los de emergencia, se genera una alerta. Pregunta por el tiempo con el método utilizado, por quién fue indicado ese método, al igual que, de acuerdo a las opciones seleccionadas, genera una alerta y la fuente del suministro del método. En este punto, con respecto al conocimiento en métodos de planificación, forma de uso, contraindicaciones y efectividad del método,
con opción de respuesta checkbox. Se busca entonces que usted como profesional indague en la paciente en cuanto a su nivel de conocimiento en el uso de métodos anticonceptivos y con base en su respuesta ofrecer las diferentes opciones anticonceptivas existentes sin exclusión alguna, sus mecanismos de acción, ventajas, desventajas, riesgos y consecuencias de uso. El siguiente acordeón es conocimiento de VIH, SIDA y otras ITS. Este acordeón y sus preguntas se aplica en el rango de edad de 10 a 52 años. Las preguntas contenidas en este acordeón permiten valorar y registrar el nivel de conocimiento e información que ha recibido la paciente sobre los factores de riesgo asociados al contagio y transmisión del VIH, SIDA e ITS y si en la actualidad la paciente o su pareja tienen ITS y el tratamiento actual, con opciones de respuesta de selección única y de lista desplegable. A continuación veremos de acuerdo a la respuesta las alertas que se generan. En este caso, esta pregunta genera una nueva pregunta en donde consulta si se tiene tratamiento, sí o no. Al igual, esta pregunta también genera una nueva pregunta indicando si tiene o no tiene tratamiento. Genera la alerta y pregunta cuál diagnóstico tiene la pareja. Y si recibe o no recibe tratamiento. La pregunta siguiente es de selección única en la lista desplegable y se genera una alerta al seleccionarse casi siempre, nunca o no ha iniciado vida sexual. El siguiente acordeón es detección temprana de cáncer. Las preguntas contenidas en este acordeón permiten valorar y registrar por parte del profesional acciones encaminadas a la prevención y a la detección temprana de lesiones preneoplásicas y neoplásicas y fomentar la promoción creando o reforzando conductas y acciones de autocuidado. En este caso, para los rangos de edad de 10 a 35 años, se visualizarán las siguientes preguntas relacionadas con la citología, con la aplicación de la vacuna del VPH hasta los 17 años, si se hace el autoexamen de mamas cada mes y factores de riesgo para cáncer de mama. En este caso, con opciones de respuesta de lista desplegable, para el caso puntual de esta pregunta que va hasta los 17 años, al contestar sí, no se genera ninguna alerta y al contestar no, genera la alerta. A continuación, se les mostrará
A partir de los 35 años se visualizan las preguntas relacionadas con la mamografía. En este caso ya no visualizamos la pregunta del BPH y visualizamos las preguntas de citología y de riesgos de cáncer de mama. Les mostraremos las opciones de respuesta y sus diferentes alertas. Esta alerta se activa en caso de contestar de manera negativa en alguna de las opciones de respuesta. En este caso, las respuestas son de tipo técnico. En caso en que la paciente presente el resultado de la citología, seleccionar la respuesta de acuerdo a lo indicado por parte del laboratorio. En caso de que la paciente no presente la última citología, indagar sobre el resultado de esta, si fue anormal, anormal, si no recuerda el resultado o no se realizó la citología. Al consultar esta pregunta y de acuerdo a la selección se despliega una nueva pregunta, la cual genera una alerta. Las siguientes preguntas que tienen que ver con los factores de riesgo para cáncer de mama, al seleccionar una o varias, genera una alerta de la remisión a seguir. Al igual que la citología, la mamografía también tiene opciones de respuesta que al seleccionarlas negativamente genera una alerta indicando el procedimiento a seguir. El resultado de la mamografía, seleccionamos si la paciente trae el resultado físico y si no presenta el resultado físico, consultarle si su última mamografía fue normal, anormal, no recuerda el resultado o no se ha realizado la mamografía. En la parte inferior de la pantalla observamos el botón Guardar parcial y Guardar total. El botón Guardar parcial permite guardar las respuestas que hayamos diligenciado hasta el momento, para evitar en caso de caída del sistema o pérdida del fluido eléctrico que la información tenga una pérdida y se deba volver a diligenciar la historia. El botón Guardar total permite guardar en su totalidad toda la información y proceder a cerrar el cuestionario para dar el cierre a la historia clínica. De esta manera se concluye la capacitación acerca del diligenciamiento de la historia clínica de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. El instructivo para el diligenciamiento de la historia lo pueden consultar en Daruma con el código UPS-IN 0117. Gracias por la atención. Recuerda, los instructivos los puedes consultar en Daruma, Historia General UPS-IN 0105, Historia Consejería en Salud Sexual y Reproductiva UPS-IN 0117.